Muy buen día a todos los hermanos que ya se encuentran conectados en este día miércoles 23 de diciembre, ya muy a puertas de la Navidad. Em, y seguimos orando y seguimos teniendo nuestro culto y nuestro devocional. Hoy nos corresponde el versículo 8 del capítulo 26, que la versión Nueva Biblia de las Américas dice así: Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. No es el único versículo que vamos a encontrar que David menciona durante los salmos, que él ama la habitación o donde mora Dios, donde mora el Señor. De hecho, solo como un par de ejemplos tenemos el Salmo 23:6, que dice: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En el 27:4, que vamos a encontrarnos en el futuro cercano, dice: Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y asimismo el capítulo 84, versículos 1 y 2 dice: Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. En todos estos versículos, al igual que el que nos corresponde hoy, el versículo 8, eh, los salmos nos muestran el amor por el lugar donde habita Dios, o el lugar donde habita la gloria o la honra de Dios. Y es importante recordar que en los tiempos que el salmo fue escrito, todavía no se construía el templo físico, sino que solo existía el tabernáculo. Recuerden ustedes que fue Salomón y no David quien construyó el templo. Entonces, estamos hablando que el contexto nos muestra que eh, David en este salmo está escribiendo acerca del tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios. Y esto lo conocemos también desde el Éxodo, donde sabemos que una vez que ellos construyeron esta tienda móvil para trasladar el arca y todo, la presencia de Dios se manifestó de forma visible sobre esta tienda, sobre este tabernáculo, en lo que se llamó la Shekinah, y de esta forma, en una nube visible, Dios reposaba sobre el tabernáculo, que era móvil, que se trasladaba junto con el pueblo que seguía su éxodo por el desierto. Por lo tanto, esta Shekinah, esta presencia era visible, era algo que de verdad era un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y esto era específico entonces en este lugar, en esta tienda que tal vez era móvil, pero solo se posicionaba donde estaba esta tienda, este tabernáculo. Entonces es muy fácil entender cómo em, algo visible puede manifestar este amor que manifiesta también el salmista, este amor por el lugar donde físicamente sabían que estaba la presencia de Dios. Pero si lo tomamos ahora a nuestro contexto, em, y antes de eso, también en el contexto del mismo Salmo, donde si vemos los versículos previos y los versículos posteriores, estamos viendo un David que eh, ve las obras de los impíos, las según lo que dice el mismo versículo 5, poquito antes que este versículo, eh, es perseguido según el inicio del texto, y también muestra o describe la decisión o el deseo de ser apartado, igualmente de ser justificado y santificado por el Señor. Por lo tanto, esta declamación de deseo o de amor por donde habita el Señor también tiene este contexto no solo de amor por el lugar de adoración, sino también por amor de este deseo de ser santificado y apartado, en un contexto que era obviamente o un poco ominoso, en enemigos que lo acusaban injustamente, en un contexto donde lo perseguían, en un contexto donde había mucha maldad también. Eh, por lo tanto, David nos muestra este placer que él encuentra en la adoración.
Entonces, así como debemos tomarlo para nuestro día, no solo por un amor en un lugar físico, sino que en este caso la presencia de Dios representaba el lugar donde los judíos o los israelitas en ese tiempo adoraban, el lugar donde ellos miraban y adoraban a la presencia de Dios. Por lo tanto, es muy interesante ver esto, que este amor por la adoración hacia Dios le produce no solo una sensación de completitud, sino de mucho placer, de mucho amor. Y sin duda esto es una sinopsis de lo que vamos a tener en la eternidad con Dios, donde vamos a adorarle a Él para siempre, 24/7 como se dice. Entonces es muy bonito visualizar esto, este amor que siente David por el lugar o la habitación de Dios como el lugar de adoración y que esa adoración es simplemente un atisbo de lo que vamos a vivir en el futuro. Y si bien para David era un lugar físico, el tabernáculo era un lugar visible, en nuestros días esto ya no ocurre en el templo. De hecho, encontramos mismo, en la misma palabra del Señor que Dios no habita más en templos hechos por manos de hombres. Por lo tanto, el mensaje de hoy de nuestro devocional es que somos invitados a adorar con nuestras vidas completas, porque ahora Dios ya no habita en el templo. El templo es solo el lugar donde nosotros nos reunimos para adorar en comunidad, pero no es el centro de la adoración. Nuestra adoración tiene que ser completa, en nuestra vida completa. Y esto es lo que vemos también en la palabra como los verdaderos adoradores, que lo hemos retomado en otras oportunidades, los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Así que esa sea nuestra oración, que podamos buscar como David, amar la adoración a Dios y apartarnos en consecuencia de la maldad y no juntarnos, por así decirlo, o ponernos al mismo nivel que los malos y por sobre todo amar la adoración a Dios pensando que esto es una sinopsis de lo que se viene para ser verdaderos adoradores. Eso, les invito a orar, hermanos. Amén. Padre Celestial, queremos adorarte en esta mañana, Señor, como dice tu palabra, ser adoradores verdaderos, que no solo adoraremos de boca, Señor, con palabras bonitas, sino que nuestras vidas enteras, Señor, muestren que te amamos, Señor, que podamos, como David hacía, tratar de apartarnos cuando vemos que otros actúan mal, no actuar como ellos, sino mostrar el amor de Jesús, Señor. Amar tu adoración, Señor, no solo ir al y congregarnos, Señor, que también es parte de la adoración colectiva, pero, Señor, queremos ser verdaderos adoradores de forma que nuestras vidas te reflejen a ti, Señor, y que de esa forma también podamos atraer y mostrar el amor de Jesús a otros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes porque solo no somos capaces y que, como David mencionaba, él no confiaba en su propia justicia ni en su propia integridad, sino confiaba en tu justificación, Señor, y en tu santificación. Ayúdanos, Señor, por favor, que, que tu justificación nos llene, Señor, nos dé paz, pero por otro lado, que tu Espíritu Santo nos ayude a santificarnos día a día para adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y porque ella nos recuerda lo que va a ser la eternidad también, Señor. Muchas gracias por esta promesa tan hermosa. Muchas gracias, te pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas en este día y en el tiempo que se viene, Señor, que se viene tan agitado, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.